Entonces tenemos este concepto cuerpo, que ya en cada uno de nosotros debe provocar una imagen, ¿cierto? También una respuesta. Y los cuerpos son muchos, ¿no? Está el cuerpo propio, están los cuerpos de los otros, está el cuerpo que podemos componer muchas personas, ¿cierto? En el ámbito de la pedagogía se habla del cuerpo docente, por ejemplo, como una identidad que nos supera a cada uno de nosotros, pero que todos en conjunto componemos, ¿no? Así que esta noción de cuerpo es una palabra muy bien polisémica, ¿no? Que se puede referir y se les da muchísimos usos. Sin embargo, el cuerpo se entiende desde su carácter más estricto, ¿cierto? Como aquella porción de materia que tiene límites propios y definidos, ¿no? Por lo tanto, yo acompaño esta imagen diciendo, bueno, si este cuerpo es este espacio limitado, ¿cierto? Esta porción de materia que tiene límites propios, el cuerpo estaría dentro de esos límites, ¿no? Eso sería el cuerpo, ¿no? Lo que no excede esos límites, lo que está dentro de esos límites. Y podríamos pensar inmediatamente, bueno, ¿cuál es el límite de mi cuerpo, no? Si para el cuerpo humano sirve este concepto respecto de porción de materia, ¿cierto? Acotado a un límite propio. Sin embargo, lo más probable es que en mi experiencia, ¿no? De cuerpo se sobrepasa extensamente esta definición, ¿no? Y sin duda alguna, cómo no, si estamos en el ámbito, no tocamos el ámbito de la subjetividad, por ende siempre el desborde es esperable, ¿no? Entonces, acorde a lo que estábamos viendo, ¿cierto? Si el cuerpo es este límite, me pregunto, ¿es este límite entonces el que nos determina? Este límite que en fondo sería nuestra piel. ¿Somos ese cuerpo lo que está dentro de esa piel? Lo dejo como una pregunta porque creo que es en el fondo la pregunta que inspira, ¿no? Este planteamiento. Las posibilidades son hartas, ¿no? Si ya lo entendemos como un límite, ya sabemos que hablar del cuerpo en realidad es una forma de mencionar una diversidad, ¿no? Una amplitud, una extensión. Existen tantos cuerpos como individuos, ¿no? Si nos remitimos al cuerpo humano, y sin embargo también hasta en esa definición nos seguimos quedando como estrechos, ¿no? Porque el cuerpo sigue siendo una construcción en proceso, ¿no? Una construcción constante. Entonces vamos a remitirnos un poco a las ideas preconcebidas de este cuerpo a través de cómo la cultura lo ha entendido. Vamos a considerar algunos de los dualismos, ¿cierto?, occidentales que refieren al cuerpo. El primero es la noción de cuerpo y espíritu, ¿no? Como esta composición, cuerpo se contrapone al espíritu, son dos cosas distintas, dos espacios distintos de la experiencia humana, ¿cierto? Sin embargo, también podríamos pensar hoy día, bueno, ¿qué es el uno sin el otro, no? También tenemos la otra contraposición que también está vinculada, ¿no? Si bien no hablan de lleno de cuerpo, ¿cierto? Explícitamente, pero la contraposición entre razón versus emoción también apela a cierta dimensión, ¿no? Donde hay algo que está, el cuerpo es aquello, y la razón radica en aquello, la materialidad se podría entender como vinculada a esta razón, ¿cierto? Sin embargo, la emoción es algo que sobrepasa, que corre por este cuerpo, pero que está absolutamente contrapuesto a esta idea de razón, ¿no? Otro concepto que nos sirve es y que de alguna manera toca el concepto del cuerpo, es los conceptos de donde se contrapone civilización versus barbarie. Y ahí podríamos pensar que en algún momento civilización implica menos cuerpo, en tanto implica más inteligencia y más desarrollo, ¿cierto?, de pensamiento científico, ¿cierto? Pero versus el cuerpo, al haber más cuerpo, también se entiende como que habría más barbarie, ¿cierto? O menos, por ende, menos racionalidad. Nuestra cultura está bastante, desde mi perspectiva, aún plagada de estos dualismos, ¿no? Ya tenemos un autor, ¿cierto?, que probablemente muy conocido y visitado por ustedes, que es Michel Foucault, que en algún momento levanta, ¿cierto?, el concepto de los cuerpos dóciles en su obra Vigilar y Castigar.
Y desde ahí se acerca, ¿cierto?, a denominar, ¿no?, este afán de control sobre estos cuerpos, sobre unos cuerpos que están sometidos, ¿cierto?, que necesitan ser adiestrados, que necesitan ser controlados, que necesitan ser docilizados, ¿no? Y podríamos pensar por qué, ¿no? Sabemos que Foucault levanta premisas fundamentales ahí relativas a cómo el poder opera, ¿cierto? Y cómo la sociedad también el modelo como industrial y cómo la escuela también se articula a ese modelo industrial en pos de perseguir, ¿cierto?, una cierta respuesta de parte de la ciudadanía, ¿no? Y al ejercer control se da como respuesta, ¿cierto?, una suerte de sometimiento, ¿cierto?, frente a ese control que finalmente deriva en una alienación, ¿no? En un sujeto que empieza a responder mucho menos y que se adapta mucho mejor, en tanto está más normalizado, se adapta mucho mejor a todo lo que este modelo propone. Y la escuela sabemos que colabora bastante bien en eso. Voy a usar un referente que seguramente todos ustedes conocen, pero como me he dado cuenta ya que el tiempo pasa muy rápido, quizás hay algunas personas aquí muy jóvenes que pueden no tenerlo incorporado, ¿no? Entonces, ¿ven ahí el video, la pantalla del señor con bigotes? Sí, se ve perfecto, gracias. Entonces, también me gustaría... ¿Se escucha bien? We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another brick in the wall. Roll, do it again. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. We don't need no school control. How can you have any pudding if you don't eat your meat? Himself a poet. Bueno, yo supongo que ustedes conocen ese referente, ¿no? Es antiguo, sin embargo, curiosamente todavía pareciera ser que la escuela aún tiene resabios de aquello, ¿no? Y nos gustaría mucho que así no fuera. Yo creo que muchos de los que hemos estudiado educación hemos querido ir en contra de esa escuela, ¿no? Por eso mismo elegimos ser pedagogos. Sin embargo, seguimos teniendo una escuela que desde el rol del estudiante sigue siendo asumida como un espacio que constriñe, ¿no? que limita, donde el cuerpo sigue estando sometido a una situación espacial restrictiva, ¿no? Donde el uso del tiempo está definido hegemónicamente, ¿no? Hay un rol jerárquico determinado que es el que dice, ¿no? y dictamina qué es lo que se hace, en qué momento, y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Y sabemos, ¿no? que es un modelo disciplinario que
del cual somos herederos, y sin embargo, pese a que lo queremos transformar, aún todavía seguimos anclados a esa herencia, ¿no? Pareciera ser que el conductismo ha sido muy difícil de remover. Y digo esto porque cuando lo que escucho constantemente y lo que enfrento también como respuesta de los estudiantes del sistema escolar que entran al sistema universitario, o cuando dialogo con los espacios de cultura, es que los sujetos que llegan a esos espacios vienen con una forma de habitar el cuerpo, ¿cierto? Y con ello también habitarse completo y una forma de ser y estar en el mundo, que muchas veces tiene que ver con tener todavía este modelo tremendamente plasmado, ¿no? Y bueno, desde ahí los afanes, ¿no?, que pueden surgir de parte de educadores o de profesores o de los distintos espacios educativos no formales, ¿cierto?, por remover un poco esas estructuras internas, ¿cierto?, y poder transitar a un espacio más expresivo, a un espacio de mayor apropiación, de un diálogo más verdadero. Sin embargo, cuesta, ¿no? Es difícil, no es algo sencillo, y lo primero que enfrentamos todos cuando tenemos la intención de transitar hacia allá, es que lo primero que tenemos como respuesta es la rigidez de los cuerpos, o la necesidad de ocultamiento detrás de otro. Cuando hacemos una pregunta, esperamos que afloren, ¿no?, las respuestas, nos esforzamos muchísimo en plantear preguntas interesantes, hacer que se acerquen a las experiencias de los sujetos. Sin embargo, la primera respuesta es el constreñirse, ¿no? El no enfrentar, no levanto inmediatamente la voz y quiero expresarme, sino que tengo temor de aquello que pueda ocurrir, ¿no? Y mi pregunta es, bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué, pese a que hacemos tantos esfuerzos, todavía tenemos resabios, ¿no?, y mucho miedo? Y es porque siento yo que esta escuela aún está operando, quizás muy soterradamente en los imaginarios, y de pronto muy concretamente también en ciertos espacios, más concretamente de lo que quisiéramos. Somos un poco hijos entonces de esta sociedad y de esta crítica que Foucault hace en el año 75, ¿cierto? Sigue operando fuertemente aún, por eso la vigencia también de una voz como la de este autor, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos del cuerpo, tenemos el cuerpo en distintas dimensiones, ¿no? Tenemos un cuerpo biológico que hoy día está súper convocado, ¿no?, ante el riesgo del contagio. El cuerpo biológico es el que estamos cuidando, ¿no? Sin embargo, también hay un cuerpo funcional que está altamente tensionado. Cuerpo funcional que no puede salir de sus espacios, que ha tenido que adaptarse a nuevas tecnologías, ¿cierto?, a nuevas formas de hacer su trabajo. Y que está intentando, ¿cierto?, seguir en funcionamiento en este modelo productivo, ¿cierto?, que es justamente el que más nos ha, aquello por lo cual se persiguió, ¿cierto?, todo este fuerte disciplinamiento, ¿cierto? Se nos impuso este disciplinamiento para ser muy productivos. Y hoy día, al parecer, teníamos un modelo muy productivo, ¿no? Sin embargo, vemos que hoy día estamos ahí detenidos en esa dimensión, o obstaculizados al menos, ¿no? También tenemos un cuerpo estético que en el fondo es la forma y la imagen que proyectamos, ¿no? Y que observamos en los demás, y que, bueno, tenemos también la posibilidad de autoobservarnos. Observarnos a nosotros mismos hoy día es un espacio recurrente, ¿no? Tenemos tenemos infinidad de dispositivos que pueden ayudarnos en esas lides, ¿cierto?, de autocapturar nuestra imagen y poder mirarnos desde ese lugar, un poco como nos mira el otro, o como queremos que el otro nos mire, ¿no? Porque hay también una capacidad de modificación de la imagen, de alteración, de buscar cuál es el ángulo y con qué imagen me proyecto hacia el exterior, ¿cierto? Sin embargo, cuando nos ponemos en este soporte, ¿cierto?, más casual o menos diseñado, ¿no?, como es esta captura de una imagen espontánea, quizás aparece el miedo, la vergüenza también, de cómo nos está viendo el otro, cómo estoy siendo, cómo salgo en imagen, no directamente, y lo estamos enfrentando ahora también con harta crudeza, ¿no? Nos cuesta, ¿no?, esto de vernos todo el tiempo en una imagen
en una imagen condensada, ¿no? Ahí presente, sin poder en el fondo asumirnos que somos esa imagen proyectada, ¿no? Y que a veces no se ajusta con nuestro deseo, ¿no? Tenemos un cuerpo expresivo, que es un cuerpo bueno, que en el ámbito del arte tiene un rol fundamental, ¿no? Ya sea desde el movimiento, ya sea desde la palabra, ya sea desde la performance, ¿cierto? Basta que nosotros ocupemos un espacio, nos situemos frente a una espacialidad o frente a un otro para que esa expresión aparezca. O sea, una expresión que está siempre, ¿no? Aunque no decidamos desplegarla, igual la no expresión en nosotros también es un gesto, ¿no? Es una respuesta. Tenemos un cuerpo sensitivo, que es aquel que nos está acusando, ¿cierto? El bienestar o el malestar. Parece que hoy en día el malestar es lo primero que se acusa. La mayoría de la gente dice me duele mucho la cabeza, o estoy muy contrañido, o siento dolor muscular, o tengo, no sé, diversas sensaciones, ¿no? Pocas veces escuchamos la sensación relevándose, ¿cierto? El bienestar, ¿no? Qué bien me siento, qué grato que es estar aquí, qué agradable esta sensación, ¿no? Esta existencia, ¿no? Generalmente ese cuerpo sensitivo se queja, ¿no? Más que estar en un estado de placer, más allá que más en una que otra situación en que existe quizás probablemente el espacio íntimo como para expresar aquello, ¿no? Pero más bien como que se hace uso de ese cuerpo sensitivo, se manifiesta con displacer, ¿no? Un cuerpo perceptor que también es altamente convocado, ¿no? Desde el punto de vista del arte, o sea, tiene un rol fundamental. Sin embargo, ese cuerpo perceptor está todo el tiempo activado, ¿no? A través de todo lo que es nuestro sistema nervioso central, ¿cierto? Y todo lo que se articula a partir de ahí. Estamos todo el tiempo percibiendo y solo algunos de esos sentidos podemos bloquearlos, ¿no? Por ejemplo, el oído es una percepción sentido que está todo el tiempo activo, ¿no? Y quizás solamente podemos anularlo o aminorarlo, ¿cierto? Que se vaya a fade, ¿cierto? Cuando dormimos, ¿no? Ahí es cuando logramos perdemos de vista, ¿cierto? Ese cuerpo perceptor en ese momento enfocado en esa audición, ¿cierto? Todos estos cuerpos, cada uno de estas capas, en el fondo de esta corporal, de este cuerpo, ¿cierto? Activo, están siempre en funcionamiento, ¿no? Basta que uno le vayamos dando el paso a uno o a otro, y cada uno de ellos se manifiesta con más o menos confianza, ¿cierto? Con más o menos apropiación, con más o menos autoridad en tal o cual momento. A partir de esta multiplicidad, del reconocimiento de esta multiplicidad de capas, me surge a mí decir que finalmente la pregunta acerca del cuerpo siempre es una pregunta como infinita, ¿no? No se termina nunca, no tiene un límite, es recursiva, ¿no? No logra salir de sí misma, ¿no? Entonces, y además específica en cada caso, como muy difícil objetivar las respuestas acerca del cuerpo, excepto lo que es netamente una evidencia, ¿no? Un síntoma. Si tengo fiebre, ¿no? Capturo esa conducta del cuerpo. Pero sin embargo, lo que no todo es observable, ¿no? Y la mayoría de las cosas que tienen que ver con el cuerpo, diría yo, no son observables, no son tan observables o tan evidentes, ¿no? Hay un ámbito ahí de misterio. Entonces se necesitan palabras nuevas para poder referir respecto de todos estos cuerpos, ¿no? Para mencionarlos y contenerlos. Y por eso se habla del concepto de corporalidad. Se habla de corporalidad o cuerpo vivido, o para referir a aquel cuerpo vivido, ¿no? Aquel cuerpo en despliegue, aquel cuerpo constituido por esta multiplicidad de capas que parecieran ser interminables, ¿no? O sea, un cuerpo en acción, un cuerpo comunicante, un cuerpo que está en vínculo con un otro, es este cuerpo vivido, ¿no? Que está directamente ligado con la experiencia, ¿no? Se define corporalidad como en estas tres puntos, ¿no? Fundamentales, ¿no? Primero como la experiencia del sí mismo o la ipseidad, ¿no? Como ese reconocimiento de que estoy aquí, estoy vivo, siento esto, ¿no? Me reafirmo a mí mismo.
Eso lo percibo y lo puedo referir en razón de la vivencia de esta corporalidad, ¿no? La experiencia de los objetos que están en un entorno, ¿cierto?, que nos rodean, y cómo le adjudicamos significado a aquello, ¿no? Ahí también tiene que ver con la corporalidad. Y la experiencia de evidenciar a los otros en esta dimensión de lo intersubjetivo, ¿no? Cómo nos relacionamos unos con otros y cómo logramos, ¿cierto?, construir esa experiencia. Entonces, la corporalidad me surge como esta experiencia subjetiva que acontece en y desde el cuerpo, ¿no? Esta corporalidad que mi corporalidad no se parece a ninguna otra corporalidad, sin embargo tiene elementos comunes con la corporalidad de todos aquellos que pertenecemos a esta misma especie, ¿no? La especie humana. Entonces tiene un doble juego ahí. Me es único, me es absolutamente particular, sin embargo también ahí esa particularidad se replica del mismo modo en cada uno de los otros, ¿no? Y desde ahí, esta dimensión que tiene que ver con el quehacer, ¿cierto?, que desarrollan ustedes cotidianamente, y también que no solo ustedes, en tanto monitores o mediadores es el concepto, ¿no es cierto?, o facilitadores de procesos en vinculación con el arte y también con la cultura, sino que más bien como todo sujeto que vive que a través de esta captación sensible del mundo, ¿cierto?, atesora o tiene un momento, ¿cierto?, de encuentro, de valoración de aquello, ¿no? Como la experiencia estética como ampliada, ¿no? No solo como aquello que ocurre en relación con la obra de arte o con el arte, sino como aquella experiencia que surge del contacto con el mundo, ¿no?, de la relación con el mundo. Y cómo le otorgamos sentido a aquello, ¿no? Entonces, podríamos decir que cualquier momento, cualquier instancia, ¿no?, puede tener reviste una dimensión estética en razón de que el sujeto captura desde sus sentidos ese lapsus, ¿cierto?, ese encuentro, ese presente, ¿no?, y le otorga significado, ¿no? Una vivencia cotidiana podría estar totalmente asociada, o sea, tener el matiz de constituir una experiencia estética, ¿no? Entonces, en este acto del percibir, que lo hacemos también, por supuesto, desde el cuerpo, con varios de los cuerpos, no solo con uno, con varios, al percibir nosotros estamos ya otorgando significado, ¿cierto? Activamos significado en la medida en que percibimos el mundo, ¿no? Entonces, esos significados, ya sean de índole cultural, en tanto comunes, ¿cierto?, en tanto elementos que nos rodean, ¿no?, como aquel significado más íntimo, ¿no?, siempre están remitiendo a una forma de habitar el mundo, ¿no?, y de habitar el presente. Es finalmente el perceptor, ¿no?, este acto de percibir, finalmente el que dota de sentido ese elemento que viene del mundo. Ya sea un árbol, ya sea una obra de arte, si no hay una función perceptora, ¿cierto?, si no hay un cuerpo desarrollando esa función que le otorgue significado a aquello, ¿no?, que está siendo percibido, no ocurre, ¿no?, esta experiencia estética. Por ende, la experiencia estética desvinculada del cuerpo es algo imposible, ¿no?, de pensar. Para remitirnos al ámbito de la mediación, me hago hartas preguntas, ¿no? Estos cuerpos o corporalidades que intervienen, ¿no?, que forman parte, que construyen este proceso de mediación, ¿no?, desde el que media al mediado, ¿no? Si nos preguntamos dónde reside esta mediación. Es el proceso entre un sujeto u otro, la obra es la mediada, ¿no?, y cómo se
cómo se traduce eso. Entonces, la pregunta es, la presencialidad respecto de estos cuerpos, ¿de quién es? ¿A quién refiere, ¿no? Los cuerpos comunicantes que están ahí implicados en este acto de mediación, ¿qué cuerpos son? Los mensajes que se traducen ahí, que están viajando, ¿qué mensajes son? Hay un reconocimiento del otro. ¿Cuál otro? El que emite el mensaje, el que recepciona, el que media o el mediado, o la obra es la mediada. Entonces aquellos dos sujetos o aquellos polos, ¿no?, de este proceso, aquellos que están en proceso de comunicación y de co-construcción de estos sentidos a través de la obra o el motivo, ¿no?, sobre el cual se trabaja, ¿dónde existe ese momento de reconocimiento del otro, ¿no? El diálogo, la puesta en juego de los significados, los objetivos de quién son. Hay un objetivo del que media, pero hay un objetivo también del sujeto, del otro sujeto, ¿no? Las materialidades que se juegan ahí, ¿cuáles son? Las espacialidades, las temporalidades. Materialidades, espacialidades y temporalidades son tres elementos súper importantes que están directamente vinculadas o varían, ¿cierto? Son variables en razón de los sujetos, ¿no?, al cual se dirigen estos procesos, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, específicamente la dimensión temporal que tienen los niños es muy distinta a la dimensión temporal que tienen los adultos, ¿no? El concepto aiónico del tiempo que tiene un niño en este presente interminable, ¿no?, siempre situados en el presente, es un valor, ¿cierto?, que a explorar de una manera distinta a cómo ocurre con los jóvenes o cómo ocurre con los adultos, ¿no? Este presente continuo, ¿no?, en el que el niño habita, que es como cuando un adulto quiere llevarse a un niño y el niño está jugando y lo está pasando bien, dice que un minuto es todo, ¿no? Es como un minuto, solo un minuto más quiero jugar, ¿no? Y ese un minuto finalmente no es un minuto, porque uno dice como adulto, bueno, pero ¿qué vas a hacer en un minuto? Ahí se contrapone, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer en un minuto cuando un minuto constituye para el niño la posibilidad del todo, ¿no?, del placer? Por lo tanto, un minuto es absolutamente válido, ¿no? Esa temporalidad que viene con ese sujeto es una temporalidad absolutamente distinta a la temporalidad productiva, ¿cierto?, a la que está situada el mundo adulto, por ejemplo. Respecto de estos cuerpos comunicantes, ¿cierto?, que confluyen en estos procesos de mediación, me pregunto, ¿son múltiples? ¿Son específicos? Todo eso tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Están comunicando? ¿Qué es lo que están comunicando? ¿Qué comunica el yo respecto del otro? ¿O es un nosotros? ¿Desde dónde nos está situando el acto comunicativo, ¿cierto? La mirada. Es una mirada hacia el objeto, por lo tanto una mirada hacia el objeto niega la mirada hacia el otro, hay una negación de la mirada, hay un exceso de mirada, nos miramos entre nosotros, o es yo respecto de un objeto, y entonces soy yo el que miro, pero no soy mirado. La atención, ¿no? Donde pongo la atención en el proceso comunicativo, es una atención plena, es una atención sujeta, ¿no? Es una atención que está negada, ¿no? Que no te atiendo, no te escucho, porque estoy en otro proceso, ¿no? O hay exceso de atención, estoy cuidando, hay vigilancia, ¿no? Exceso de atención. ¿Hay contacto físico o no hay contacto físico? ¿Y cómo es ese contacto físico? La interpelación. ¿Qué tipo de interpelación es? O no te interpelo, no me dirijo a ti. O quizás te pregunto, y con esa pregunta que es reiterada, ¿no?, estoy cometiendo un exceso de interpelación desde la mirada del otro, ¿no? ¿Existe palabra o existe silencio? ¿Es el silencio la negación de la palabra? ¿O hay negación de la palabra cuando yo estoy finalmente
estoy articulando, existe la posibilidad de la palabra, sin embargo no te hago parte de esa palabra. Todos estos cuerpos, los cuerpos en una situación comunicativa están significando, ¿no? Y esas significancias se construyen no solo a partir de mí mismo, que yo soy el comunicante, sino principalmente a partir del que me está recepcionando, a la vez que yo recepciono, ¿cierto?, el mensaje que el otro me está entregando. Por lo tanto, es un proceso altamente complejo, ¿no? Y en un vínculo frágil, porque es, según mi parecer, bastante más frágil que el que ocurre en un aula, porque en el aula yo tengo un tiempo y ciertas reglas, ¿no? Y ciertas condiciones materiales que me aseguran que si yo no logro el acto comunicativo hoy día, lo puedo lograr la próxima semana a la misma hora en este mismo espacio, ¿no? Sin embargo, en los procesos de mediación el momento es único, ¿no? Es único y no sabemos cómo va a ocurrir, si va a volver a ocurrir, tiene una fugacidad que determina, ¿no? Que determina y que puede ser incluso muchas veces una fugacidad que juega en contra, ¿no? Si pensamos en la mediación como un proceso de encuentro, como un encuentro en sí mismo, ¿cierto? Habría que quizás poner atención en cómo en el encuentro con el otro, desde esta percepción, ¿cierto? Elaboro esta construcción de significado. ¿El otro construye el significado solo o lo construimos conjuntamente? Estos cuerpos como totalidad, ¿cierto? Están ahí en ejercicio, ¿no? Toda esa información está fluyendo, yo estoy percibiendo todo aquello que está ocurriendo, todas esas capas de distintos cuerpos, ¿cierto? Sin embargo, muchos de ellos, de estas capas, pueden estar desatendidas en el momento en que yo estoy siendo convocado, ¿no? Participando de este proceso de mediación. Sin embargo, cuando yo no estoy integrado, no estoy considerando mi cuerpo como presente ahí como totalidad, ¿cierto? Se produce una información que está descontinua, ¿no? Hay algo que está fallando, ¿no? Y eso es percibido como ruido o como simple desatención, ¿no? Si nosotros vivenciamos y hacemos consideración de este cuerpo como una totalidad, ¿cierto? Y estamos ahí con toda nuestra corporalidad puesta al servicio de la acción, ¿cierto? Y de aquello que nos convoca, deberíamos ser leídos como una totalidad. Incluso ni siquiera deberíamos ser leídos, simplemente debería ocurrir el encuentro, ¿no? Con el otro. Existe también la necesidad de reconocer las presencias, ¿no? Yo soy un sujeto presente, sin embargo, todos los otros que están ahí también son sujetos presentes. Esto principalmente en la mediación masiva, ¿no? Colectiva, de pronto supongo que les ocurre que llegan un curso completo, o incluso a lo mejor alguien me podrá decir más de un curso, ¿no? A la vez. Y eso es un proceso muy complejo, ¿no? De lograr capturar, ¿cierto?, las presencias, ¿no? El reconocimiento de la presencia de cada uno de esos sujetos de forma simultánea, ¿no? En una situación que muchas veces está muy fragmentada, ¿no? Por eso es importante intencionar la comunicación. ¿Y cómo intenciono la comunicación? Tengo que yo, desde el acto de mediación, desplegar gestos comunicativos, ¿no? Convocar a que nos comuniquemos, convocar a que estemos presentes. Y para eso tengo que dejar que mi cuerpo se comporte, que mi cuerpo sea libre y esté en presente, ¿no? Esté ahí en presencia de los otros, pero en presencia plena, ¿no? No solo la presencia física que no podemos evitar, ¿no? Es como que el cuerpo no debe dejar de ser la consecuencia de nuestra materialidad y tendría que pasar a ser una herramienta, ¿cierto?, activa, ¿no?, puesta al servicio de ese acto comunicativo. Debemos ser conscientes de los mensajes que se emiten, ¿cierto? Debemos generar diálogos por vías diversas, porque todo lo que estamos haciendo está comunicando, ¿no? La interpelación no necesariamente tiene que ser una interpelación forzada, ¿no? Como te voy a preguntar algo, sino que puede ser de modo natural, ¿no? Puede ser personal, puede ser gestual, ¿no? Un guiño, un ojo, de pronto logra ese grado de
de vínculo comunicativo no muy fugaz, pero que establece, ¿no? Y reafirma que los que estamos aquí somos los que estamos, ¿no? Expresar para motivar la expresión, ¿no? La mímesis. Cuando yo me expreso frente al otro, entramos en ese diálogo, ¿cierto? Que está principalmente motivado en la espontaneidad, ¿no? Por estas neuronas espejos, ¿no? Que están siempre activas y que en el momento en que estamos en el reconocimiento del otro, nos vemos llevados, ¿no? A ciertos gestos que a lo mejor no nos son tan habituales y que la verdad es que no nos damos ni cuenta muchas veces que los hacemos, que es tan simple como cuando tú bostezas, entonces yo rápidamente sigo con un bostezo yo, ¿no? Y eso ocurre todo el tiempo, ¿no? Entre los seres humanos, porque somos seres muy miméticos, ¿no? Y también otro elemento importante sería como estar conscientes de la información pasiva, ¿no? Como pasiva en términos de que yo hablo y tú solo escuchas, entonces el cuerpo no está participando, ¿no? No se hace parte de este encuentro, ¿no? Sino que el cuerpo del otro se mantiene en ese rol, porque como establecimos que aquí la información surge unilateralmente, yo emito información, por ende tu cuerpo reacciona inmediatamente, solamente como desde el rol del receptor, ¿no? Subvertir un poco estas lógicas tiene que ver justamente con probar cuáles son los límites de cómo los cuerpos y las personas, las personas que portan estos cuerpos, que habitan estos cuerpos, que son estos cuerpos, ¿cierto? Empiezan a ajustarse, ¿no? A hacerse parte de la situación en un vínculo presencial más complejo, ¿no? Más, yo estoy aquí y estamos en un diálogo que no necesariamente tiene que ser construido a partir de las palabras. Hay un texto muy interesante respecto de este tema, que es de Facundo Ferreiros, que dice que él propone que es importante relevar este cuerpo vivido, ¿no? Mirarlo con detención, y sobre todo en el ámbito de la pedagogía, en la educación, ¿cierto? Para desplegar y poner en ejercicio una otra pedagogía, ¿cierto? Una que releve, ¿cierto? Lo educativo como una práctica que esté poblada, ¿no? Poblada de palabras, de emociones, de sensaciones, de movimientos, versus aquella otra pedagogía o epísteme, ¿cierto? Que supone que el silencio es salud, que el cuerpo es la cárcel del alma y que las emociones entorpecen el camino al conocimiento, ¿no? Y que por lo tanto es necesario controlarlas, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con toda esta tradición, ¿cierto? Que puso el cuerpo en un lugar de obstáculo, ¿no? Como un obstáculo, como una cárcel para que se expresara aquella interioridad, ¿cierto? Que es la que verdaderamente contiene la verdad, ¿no? Sin embargo, radica en esa mirada, ¿cierto? Una escisión, ¿cierto? Una separación de lo que este ser humano es y a lo que está respondiendo como constantemente, como un flujo, ¿no? Donde cuerpo, mente, cerebro, espíritu, como queramos llamarlo, ¿cierto? Son un todo, ¿no? Y está en un flujo constante. Perfecto. Entonces ahora quisiera que pudiéramos dialogar en torno a este planteamiento, que no pretende más que eso, como una puesta en común de ciertas ideas que tienen que ver con esto, y que podamos conversar respecto de las experiencias que ustedes tienen, que han tenido, que han construido, las certezas que han construido, las preguntas incluso, ¿no? Interrogantes que surgen a partir, cómo vivencian esto del cuerpo, me gustaría que lo pudiéramos conversar, cuáles son los límites que perciben en sus propias corporalidades, en este ejercicio profesional que desarrollan con otros, ¿no? Porque en el fondo todo el tiempo están teniendo que encontrarse con un universo nuevo, ¿no? Les cambian muy rápido los interlocutores, ¿no? Entonces quisiera como que pudiéramos pensar conjuntamente acerca de aquello.